En mayo de 1982, una mujer, Norma Trejo, intentó comunicarse con su exnovio muerto a través de un aparente juego, la Ouija. A raíz de que mi hermana juega este famoso juego, hubo una época muy fuerte que fue en 1982, para ser exactos todo el mes de mayo. Tras ese diabólico encuentro, fenómenos paranormales comenzaron a manifestarse en la casa número 51 de la calle de Cañitas. De momento, Emanuel se quedó como clavado, así en la ouija, y empezó a hacer como sonidos feos, y empezó a aventar como espuma por la boca, y a ver los ojos así, todos raros, ¿no? O sea, 13 años después, apareció en el mercado editorial un libro, Cañitas, convirtiéndose en el bestseller más aterrador del mundo paranormal en México, porque la historia, se aseguró, era verdadera y había producido insólitas y trágicas muertes a sus protagonistas. Manuel murió, se estrelló con toda su familia en una carretera en Hermosillo, se desnucó. Sin embargo, una década después, se develó el fraude que resultó Cañitas. Cañitas es falso. En la siguiente hora, conocerás la investigación periodística que descubre la otra historia de lo que aconteció en el interior de la casa número 51 de Cañitas. La cicatriz que me ampuló me provocó una infección, aparte de una serie de arañazos que yo tenía en la espalda. Pues me tuve que tratar la misma infección que me provocó todo esto, pero sí deja también rasgos de quemada en mi piel. Testimonios descubrirán la sórdida personalidad de su autor, Carlos Trejo, y cómo son elaborados los fenómenos paranormales que actualmente presenta en televisión. La señora vino a contarnos que ella hacía las psicofonías, nos mostró cómo, nos enseñó la grabadora que usaba, nos decía cómo se hacían los trucos. Observarás los montajes para crear a supuestos fantasmas. Vas a ver que atrás de la cámara. No te pongas nerviosa. Acuérdate que esto nada más pasa una vez en tu vida. ¿Qué nada vas a hacer? Y ex colaboradores relatarán cómo el éxito del llamado Cazafantasmas de México es producto de fraudes, escándalos, amenazas y agresiones verbales. Que yo no soy un escritor, como mucha gente lo ha dicho, sin embargo he vendido millones de libros. Si es un libro que quiere marcar una realidad, para mí es una total y absoluta irrealidad y por lo tanto un fraude. En 1991, Carlos Trejo asistió a un programa de televisión pidiendo ayuda. Según él, un espectro invocado a través de la ouija se había apoderado de varios de los habitantes de su casa, provocando la muerte de algunos de ellos. El estremecedor relato convirtió a este joven en cazafantasmas, investigador de lo paranormal y autor de uno de los libros más vendidos en México. Pero, ¿cuál es la verdadera historia de la casa de Cañitas? ¿Realmente murieron 14 personas por una maldición? ¿Son reales los fantasmas que presenta Carlos Trejo? ¿Y cuál es su verdadera personalidad? Soy Atala Sarmiento y esto es La historia detrás del mito de Cañitas. Que viendo un programa de televisión de fantasmas, en la noche este señor aparece pidiendo ayuda, diciendo que necesitaba ayuda porque en su casa sucedían cosas raras y que necesitaba que alguien estuviera ahí, que investigara. Entonces yo me aproximo a él y le digo, ¿hay algo que te pasa? Me dice, sí, necesito ayuda. Le digo, ¿ayuda de qué tipo? Y me dice, mira, yo soy compositor de menudo. Dice, y compré una casa, en la parte de abajo hay unas mazmorras, o sea, subterráneo, unas mazmorras, que suceden cosas extrañísimas ahí. Con Nino Canún,
Llega diciendo: soy el productor de Menudo y el compositor de la canción Las Mil y Una Noches de Flans. Y a una persona que yo conocía le dije: oye, ¿tú tienes manera de averiguar de Menudo si hay un compositor o tienen un compositor o tuvieron un compositor que se llame Carlos Trejo? Me metí una semana o dos y me dice: oye, de ese nombre no hay nadie, ¿no? ¿De dónde es? Dice: ¿es puertorriqueño o cubano? ¿De dónde? No, le digo: es mexicano. Dice: ningún Carlos Trejo. Durante el programa, Trejo aseguró que su hermana Norma, Emanuel, Jorge y Sol Mariana habían jugado con una tabla ouija tratando de comunicarse con un exnovio de Norma ya fallecido. Pero erróneamente, contactaron con un ser demoníaco cuya esencia salió de la ouija y se alojó en el cuerpo de Emanuel, uno de los involucrados. Sacamos la tablita, empezamos a jugar la ouija. Primero empezamos Norma y yo, no nos contestaba. Cuando empezó a jugar Norma y Emanuel, cuando empezaron a jugar ellos dos la ouija, entonces sí se empezó a mover y empezó a decir más groserías. En el mes de mayo de 1982 se vinieron posesiones. Emanuel hablaba con otra voz, eran una serie de factores un poco fuertes dentro de la propiedad. Había cambios de temperatura, las puertas se abrían y se cerraban. De momento, Emanuel se quedó como clavado, así en la ouija. Empezó a hacer como sonidos feos y empezó a aventar como espuma por la boca y a ver los ojos así todos raros. El ser demoníaco atraído por la ouija se apoderó del cuerpo de Emanuel. Y yo les gritaba: Sofía, Sofía, el agua bendita. No hay agua bendita. Entonces agarré el agua, la persigné y se la empecé a aventar y empezó a gritar: me quema, me quema, me quema, y me quema, y me quema. Y agarré el agua y se la aventaba, y se la aventaba, y se la aventaba. Cuando él se levantó, dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. El ente surgido de la ouija y que públicamente fue descrito por Norma Trejo como un monje de 1,60 de estatura, cubierto con una túnica negra y garras en las manos, comenzaría a atacar a los moradores de Cañitas. Un sacerdote de nombre Tomás realizó un exorcismo. Sin embargo, horas después, murió al caer de la parte alta de su templo. Según el libro, nuevas tragedias se sucederían. El espectro intentó posesionarse también de Jorge. Para tratar de tranquilizarlo, toman una Biblia, la abren y se la ponen en la espalda y la Biblia empieza a sangrar. Es una cicatriz que me ampuló, me provocó una infección, aparte de una serie de arañazos que yo tenía en la espalda. Pues me tuve que tratar la misma infección que me provocó todo esto, pero sí deja también rasgos de quemada en mi piel. Bueno, que fue un fenómeno bastante fuerte. De 82 a 92 fueron muchos acontecimientos, la muerte dramática de varias personas, entre ellas de mi esposa, el ver cómo se movían los objetos. Me lo ha platicado, me ha dicho: mira, pasan estas cosas en la casa, y pues sí le creo. Sin embargo, las dramáticas descripciones que Trejo hizo de los sucesos de Cañitas pusieron en duda su credibilidad. Pues termina la entrevista, yo hablo con este señor Trejo y le digo: oye, la ouija, de la ouija salió un demonio muy poderoso, debe ser muy poderoso. ¿Por qué ese demonio no te ha matado a ti? ¿Tú quién eres? Y me empieza a hablar así como Cantinflas. Bueno, es que sí, no, ¿verdad? No, pero sí, pero no. Y se enojó, la verdad, porque le hice ese tipo de cuestionamientos. En aquel momento, un joven, Francisco Núñez, amigo de Sofía, esposa de Carlos, pidió asilo en la casa de Cañitas debido a problemas familiares. Sofía, muy amablemente, ya vivía con Carlos, estaba embarazada, y me dice: pues no te preocupes, si quieres yo hablo con tu mamá para que te vengas a vivir aquí a la casa, deja hablar con Carlos. Carlos y Sofía acceden a que me vaya a vivir con ellos. Viviendo en esa casa, Francisco conoció del extraño comportamiento laboral de Carlos en una agencia automotriz. Una mujer que se llama Norma Franco, que en aquel entonces era una de las vendedoras de ahí, con la que seguí la amistad. Norma me decía que se le publicaron en varios diarios notas de que Carlos Trejo, después de que salió de esa empresa,
seguía vendiendo carros fantasmas. Pero el empeño de Carlos por difundir su historia de Cañitas llamó la atención de varios investigadores que curiosos acudieron al domicilio para buscar respuestas a las supuestas apariciones. Platicamos, así fue una serie de visitas que le hice, fotografías, hablaba con él, platicaba y me contaba lo que según decía sucedía ahí en Cañitas. Bueno, se han presentado sombras, mucha gente lo ha visto físicamente, es un bulto negro con un contorno gris. Pero quienes entraron a la casa solo encontraron un enorme descuido, suciedad y abandono de la propiedad. Esta casa yo la conocí hace como 9, 10 años, más o menos. No había nada, era una casa asquerosamente sucia. Sucia de que había trastes sucios de 2 semanas ahí, o sea, todos pegados, todo. Sucia, sucia. Estaba descuidada la casa, no había mantenimiento de ella. Incluso tengo fotografías que presentamos en algunos números de conexión, cómo estaba la casa antes y cómo está ahora, pero sí, tenía muchas carencias. Los visitantes concluyeron que en esa casa no sucedía nada. Al parecer, todo era una historia inventada. Yo nunca vi nada, nunca supe de nada, no me pasó nada ahí, pero ellos decían que sí. Bueno, los sucesos que he vivido es el de que me apague las luces, me las prenda, que me apague los aparatos, que me cambie las cosas del lugar. Pasaban los gatos y estaban el control de la televisión en X lugar, pasaban los gatos, lo pisaban y te cambiaban por lo que al canal de televisión, pero yo nunca vi un fenómeno paranormal ahí. Revisamos el comedor, lo que notamos era mucho abandono en la casa, en un lugar que sería, no sé si la cocina, el comedor, un cuarto no muy grande, había algunos platos que incluso tenían comida ya descompuesta. La parte de arriba estaba absolutamente vacía, tenía una casa muy sucia, todos vivíamos en la parte de abajo, y no había nada paranormal, o sea, nada, o sea, a mí nunca me pasó nada y hay mucha gente que sabe que es mentira. Ellos mencionan que fue algo creado por nuestra imaginación. Sin embargo, mucho material que nosotros tuvimos de ellos, de grabaciones, de videos, de todo esto, nunca lo entregaron. A las pocas visitas de estar ahí, de hablar con él, te das cuenta que no es cierto, ¿no? Entonces como que le resta mérito estar buscando algo que sabes que no es. La casa de Cañitas, ubicada en la calle del mismo nombre, fue una herencia que Sofía y sus tíos recibieron de su abuela. Era una construcción que le heredaron a Sofía, su abuela. Carlos se fue obsesionado por la atención que su historia causaba en la gente. Comenzó a agregarle detalles de su inventiva, asegurando que la propiedad había sido construida sobre un panteón, donde además existían túneles. Según él, eso desataba todos los fenómenos extraños. Pero quienes ahí vivieron desmienten lo anterior. Levantar materialmente la casa, hacer las excavaciones hasta 3 metros de profundidad, determinar y ver si efectivamente se encuentra un cementerio debajo de esta propiedad y destapar unos túneles que están para podernos adentrar a los mismos. No hay absolutamente nada, no hay túneles, no hay nada, o sea, eso es, te repito, es una fantasía de él. Por lógica, si hubiera túneles, ¿no crees que los vecinos de otras casas aledañas no tuvieran también pasillos secretos, como dicen, no tuvieran también restos de alguna manifestación paranormal? No hay nada, pues, por un vecino de ahí construyó y no encontró nada en su área, no en su terreno que está junto a él. Es mentira completamente, ni hay monje, ni fue un convento, ni espantan, ni nada de lo que él cuenta es verdad. Las cosas naturales las ha hecho amarillistas, ¿no? En realidad yo no entiendo por qué él haga esas cosas. Dice que era panteón de los salesianos, de los monjes salesianos. ¿Tú crees que los demás casas, acaban de construir unas casas hace unos años, unos edificios a un costado de Cañitas? ¿Tú crees que no hubieran encontrado cosas interesantes los albañiles? Sin embargo, la telaraña de Carlos Trejo
continuó convirtiendo a su propia esposa, Sofía Cacheux, en una de las supuestas víctimas del espectro de Cañitas. La realidad, según testigos, fue muy distinta. A mí me tocó ver cómo golpeaba a Sofía. Jorge y yo varias veces tuvimos que intervenir para que ella dejara de golpear a Sofía. Carlos, después de que nació Charlie, después que nace Monse, hubo un tercer embarazo que golpeó a Sofía porque no quería ese tercer embarazo. Y Sofía, esto fue por ahí del terremoto, Sofía por una transfusión de sangre se contagia de SIDA. Vi como 2 ocasiones, vi a su ex mujer, a la señora Sofía, y estaban con ese problema de que ella pues padeció una enfermedad. El 21 de agosto de 1992, Sofía Cacheux murió en el Hospital de la Raza. Según el acta de defunción, la causa de la muerte fue un tumor en la cabeza, producido por un golpe. Y Sofía murió de un tumor cerebral. Mira, Sofía muere, una de las causas es el SIDA, y en el acta de defunción hay un golpe en el cerebro. Murió en infectología por un tumor que tenía en el cerebro, pero fue después de una golpiza que le propinó Carlos Trejo. Sin embargo, cuando Trejo publicó su libro Cañitas, culparía al ente diabólico de su historia como el responsable de la muerte de Sofía, asegurando que los médicos nunca encontraron la causa verdadera de ese mal. En este caso existe el certificado de defunción de Sofía, en el cual se maneja que existe daño cerebral y además un síndrome de inmunodeficiencia adquirida con 2 años de evolución. Esto quiere decir que sí hay una causa de muerte, que no es desconocida. Hilda Cacheux, tía de Sofía, también levantó una denuncia en contra de Carlos Trejo por el delito de homicidio. Tiene una demanda por homicidio de la tía de Sofía. Y desapareció a una persona, a Eunice Cacheux, por lo cual se hizo la denuncia en la Procuraduría. Él hace excavaciones en la casa de Cañitas y saca, según él, huesos de muertos. ¿Quién dice que no, esos huesos no son huesos de Eunice? Tras la muerte de Sofía, Carlos continuó viviendo en la casa de Cañitas, la cual le fue reclamada por los herederos y a quienes legalmente les pertenece. Pero Carlos se negó a abandonarla y comenzó una nueva demanda. Hay un testamento de la familia de los Cacheux Olascuaga, en el cual esa casa le pertenece a Sofía Cacheux y a sus tíos. Solo unos meses después de la muerte de Sofía, obsesionado con su fantasiosa historia, en 1995, Trejo logró que una empresa editora publicara su libro Cañitas, pero pasó desapercibido. 8 años después, y tras cambiar de editorial, Cañitas se convirtió en un éxito de librería. Literalmente no es muy buena, pero a la gente le ha llamado la atención, la gente le gusta y pegó. El libro, como una fantasía, está bien hecho, o sea, bueno, no bien hecho. Es un libro que vendió mucho y que llegó en su momento. Son historias que formula su propia mente y que él asevera que son historias reales cuando, pues no, son mentiras, ¿no? En el sentido de las historias que nos hacen creer, Cañitas es falso. Si es un libro que quiere marcar una realidad, para mí es un total y absoluta irrealidad y por lo tanto un fraude. Fraude que comenzó a descubrirse cuando el 14 de noviembre del 2005 apareció Francisco Núñez, uno de los habitantes de Cañitas que supuestamente y según el libro había muerto producto de la maldición del ente de la casa. Las narraciones de Carlos Trejo provocaron sospechas y una minuciosa investigación. Él al final de su libro menciona que ha habido aproximadamente 14 muertes, si no mal recuerdo, de causa violenta y menciona el nombre, menciona el mes y menciona el año y la causa de la muerte.
Pero el 14 de noviembre de 2005, durante la conferencia que Trejo daba a la prensa para presentar su película El terror de Cañitas, apareció Francisco Núñez, uno de los 14 enlistados y quien categóricamente desmintió que estaba muerto. Un día después, la madre de Núñez fue amenazada. Después, al otro día empezó a recibir mi madre llamadas a diferentes horas del día y de la noche, diciendo que se le va a cargar. Francisco Núñez es una persona que vivió en la casa de Carlos Trejo, conoce perfectamente a Carlos Trejo, al hermano, conoce a Norma, y que fue el que dijo Carlos Trejo en su libro de Cañitas, que se había muerto. Ante la inesperada presencia de Francisco Núñez, Carlos Trejo intentó evadir el fraude. No puso mis apellidos, pero puso mi fotografía en la página número 57 del libro, que es esta. Aquí es donde aparezco. Él se ha cansado de decir en medios de comunicación que es otro Francisco, que somos 3. Pero otra investigación confirmó las mentiras de Trejo. Francisco muere en marzo de 1996, según el libro de Cañitas, también por accidente automovilístico, y nosotros buscamos cuántos Franciscos murieron en marzo de 1996, encontrando 4, ninguno por accidente automovilístico. Sí, él dice de no conocerme, cuando en su página de internet me menciona. Pero tras el desmentido de Francisco, otros supuestos muertos comenzaron a aparecer. Yo conozco, cuando menos, yo conozco a muchísimos de los muertos, entre comillas, que me han hablado al programa. Estas apariciones llamaron de inmediato la atención del periodista Jaime Maussan, quien pidió al doctor Ángel Gutiérrez continuara con la investigación. En el libro de Cañitas, el autor menciona nombres, pero no los menciona completos. Entonces, eso hizo más compleja la investigación. Los resultados desprendieron asombrosas revelaciones. Él pone que el padre Tomás es muerto después del exorcismo practicado en Cañitas, cayó por las escaleras de su templo y se desnucó en mayo de 1982. Y encontramos que en mayo de 1982 solamente murieron 2 Tomáses, causas distintas, totalmente al traumatismo craneoencefálico. Uno fue por atropellamiento y otro fue por herida por proyectil de arma de fuego penetrante de tórax. Manuel murió, se estrelló con toda su familia en una carretera en Hermosillo, se desnucó. Pues hace como 9 años lo vi una vez, él me dijo que estaba viviendo en Estados Unidos, no volví a tener ningún contacto con él, pero yo que sepa no está muerto. El fraude con los protagonistas muertos de Cañitas se incrementó. Él menciona que Jorge muere en abril de 1985 por un accidente automovilístico después de salir de la casa de Cañitas. Buscamos en abril de 1985 cuántos Jorges murieron y encontramos que 3. De esos 3, uno fue por herida penetrante de tórax, uno por traumatismo craneofacial y otro por herida penetrante de cráneo por proyectil de arma de fuego. Ninguno por atropellamiento. Entonces, de hecho, acabo de hablar con él a Genova Italia, porque está en Genova Italia, y le comenté, dice, no me digas que ya me apachurró. Le digo, sí, estás muerto. Sorprendentemente, de los 14 fallecidos que Trejo menciona en Cañitas, 12 no aparecen en la lista del forense, y los 2 restantes no han podido comprobarse sus presuntos decesos debido a que ocurrieron en otros estados de la República. Científicamente y desde el punto de vista forense, las causas de las muertes de los sujetos que están mencionados aquí no existen en los archivos del ámbito forense. Tras ser evidenciado, Trejo arremetió contra quienes pusieron en peligro su estabilidad económica y su aparente prestigio. Se ha dedicado a difamarme en los medios. Me ha llamado desde extorsionador, desde secuestrador, asesino, drogadicto, narcotraficante. Que el señor se haga primero una prueba, sí, para ver si efectivamente no ha consumido cocaína, porque yo sí lo investigué. Y el tipo no nada más vende este tipo de producto a nivel menudeo o mayoreo. La ira de Trejo también se dirigió sobre el responsable de esa investigación.
Jaime Maussan. Asimismo, arremetió también contra su hermana Norma Trejo, quien luego de desenmascararlo fue calificada como estafadora y prostituta. Dice la señora Glenda Wong. Ese es el nombre de esa estafadora y de esa charlatana que tienes ahí. Esta señora ha estado en proceso por prostitución. Tuvo que hacer muchas cosas para mantener a Carlos, para mantener a la misma Sofía, para mantener a su hermano Jorge, porque ella es la mayor. Esta señora que te mató el hambre, Entonces, a ti y a tu familia. Esta señora la que ha dado la vida por ti. Esta señora la que ha hecho investigaciones por ti. Esta señora la cual tienes dinero gracias a mí. Pero Carlos Trejo enfrentaría nuevos problemas y varias demandas en su afanosa necesidad de obtener supuestas evidencias a costa de engaños y mentiras que apoyarían la publicación de nuevos libros y videos. Luego de las altas ventas que le generaron sus libros Cañitas, Casas Embrujadas e Historias Vivas de Espantos y Muertos, Carlos Trejo publicó Evidencias de Vida Después de la Muerte, novela en la que el capítulo Un ser de otro mundo motivó una demanda. En septiembre del 2004 saca Evidencias de Vida Después de la Muerte, un libretito por ahí, aparecen las fotografías. La imagen es de una momia, de unos cráneos, de una mano, de una pata, etcétera, etcétera. Imágenes de una momia que es única y que yo encontré. Según la publicación, Trejo investigó el caso de una momia que un doctor de apellido Álvarez le había mostrado, le tomó fotografías y concluyó su investigación asegurando que se trataba de un extraterrestre cuyos restos estaban ya en poder de antropólogos ingleses. La realidad es que esta momia era propiedad del doctor Bernardo Carrillo. En el año 2000 descubro una momia de un ser humano, evidentemente es un ser humano, y lo entrego por disposición de una ley de arqueología, lo entrego al Estado, pero antes lo registro en el Instituto Nacional de Zonas Arqueológicas. Me dice que él quiere grabar este asunto de la momia, lo graba y lo presenta con Talina Fernández, con Coque Muñiz, en un programa en ese tiempo de Canal 4, y ahí dice que es mi documentación, mi descubrimiento. Pero cuando Trejo se apropió del descubrimiento y publicó en su libro las fotografías propiedad del doctor Carrillo, este lo demandó. Cuando sé que en algunas entidades federativas anda enseñando esto como propio, entonces voy, lo sigo y lo grabo. Mucha gente, por tal de tener un poquito de notoriedad, de tener dinero, llamar la atención, es capaz de hacer todo, de inventar, de decir, de crear, de robar. Un recopilador es alguien que toma material, no sabe ni de dónde es, ni cómo es, y en ese momento lo saca tratando de presumir. Y un investigador, como lo soy yo, saco las evidencias, cueste lo que cueste, y llegue a donde llegue. Trejo ignoró la demanda del doctor Carrillo, asegurando que se trataba de otra momia. Esta es la fotografía de la momia, en donde está el cráneo y la mano, que aparecen en las páginas del Pasquín del señor Carlos Trejo. Son radiografías originales, que si él fuera el descubridor de la momia, pues él las tuviera. Curiosamente, aunque Trejo aseguró en su libro que la momia le fue mostrada por un doctor Álvarez, en la página 34 aparecen documentos con el nombre del doctor Bernardo Carrillo. Me cambia el nombre y después, de forma imbécil, ponen los documentos que tienen mi nombre, en donde yo entrego la momia, a donde me dan el informe, y está mi nombre y mi firma. A esta demanda se sumaría la de Josefina Coronel, una mujer que el 12 de septiembre de 1991 procreó en Amaciato una hija con Trejo, entonces casado con Sofía. No obstante, Carlos propuso a Josefina vivir bajo el mismo techo que Sofía. Obviamente, pues Josefina no aceptó, vino la separación y el incumplimiento de Carlos Trejo para con la niña. Varios años después, Trejo se reencontraría con Stephanie, su hija, a quien presentó orgullosamente durante el programa Otro Rollo.
Déjame decirte que hace 13 años perdí a una hija y no sabía dónde estaba, y gracias a tu programa... ¿La perdiste? ¿La extraviaste? Sí, y gracias a tu programa la pude localizar. Y vino hoy conmigo. ¿Qué sientes, Stephanie, de ver que la persona que tuvo que ver con tu nacimiento está aquí? Muy padre. ¿Sí? Sí. ¿Te emociona saber? Claro. Carlos Trejo dijo que yo estaba perdida, yo era una hija perdida, que no sabía dónde estaba, siendo que estaba viviendo a unas cuantas cuadras de su casa. Meses después, Trejo cambiaría de opinión cuando se le exigió la pensión alimenticia. La mamá de Fanny era una prostituta que trabajaba en Sullivan. ¡Santo Dios! Así es. Desgraciadamente es un pecado en mi vida y lo tengo que reconocer. Me compraba minifaldas, me compraba ropa así muy chiquita, incluso tengo puras minifaldas de las que él me compró. Él manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que sus ingresos son entre 4 y 5 mil pesos. De esos 4 o 5 mil pesos, el juez previamente había decretado un 20% de pensión alimenticia a la menor. 1,000 pesos mensuales por concepto de pensión alimenticia, siendo que previamente había existido una investigación donde había declarado en Hacienda ingresos, pero Pero nunca dio nada. Pero Lourdes Procel, una ex trabajadora de Carlos Trejo, puso al descubierto los fraudes y engaños cometidos por el cazafantasma, al revelar la manera en que ella grababa las psicofonías y cómo se creaban los supuestos fantasmas. Una nueva historia de engaño y abuso con Carlos Trejo saldría a la luz con Michelle Vázquez, joven afectada por trastorno depresivo y distorsión de la personalidad. Es muy claro y te lo dejo muy claro, yo no soy un exorcista, soy un investigador. Pero a su vez tenemos los medios con las personas indicadas para poder llevar a un exorcismo. El encuentro primero se dio porque mandó a personas de su equipo, entre ellos a su hermana Norma Trejo. Los manda a que vean cómo está la situación, ellos van a mi casa y observan las crisis que me daban en esos momentos. Efectivamente, la niña esta sí tenía problemas, y problemas muy serios. Problemas muy serios psicológicos, había estado ya internada en un hospital. Trejo se comprometió a realizar la investigación solo con la condición de que lo dejaran videograbar la sesión de hipnosis. La única condición es que lo dejen grabar el suceso, para pasarlo en única ocasión en televisión para ayudar a otras personas. Sin embargo, Carlos recurrió nuevamente al engaño y la mentira para obtener su supuesta evidencia. Accedemos con la condición de que los rostros salgan distorsionados. Veo la televisión días después en nuestra casa que está anunciando un exorcismo.